Les doy este mensaje al que lo escuche. Creo que es importante que los pueblos de Latinoamérica nos quitemos el yugo de nuestros opresores, los que nos han tenido siempre sufriendo en el luto, en la zozobra y en la miseria. Y si no me creen, miren el país que nos entregaron. Miren la seguridad, o mejor dicho, la inseguridad que nos entregaron. Miren la miseria y el saqueo que nos entregaron. Y lo que está a la vista no necesita anteojos. Y por el otro lado, vean lo que estamos haciendo. Vean la seguridad que estamos trayendo. Vean la inversión en educación en las computadoras de sus hijos. Vean la inversión en infraestructura, en turismo. Y ahora vean cómo construimos una economía resiliente, que tampoco la vamos a construir en un día, pero todos los días, 24 horas, estamos trabajando para mejorar la economía de los salvadoreños. Literalmente nadie hubiera pensado que era posible que en El Salvador actualmente las maras todavía existen, pero sean algo tan pequeño como lo son ahora, y primero Dios lleguen a dejar de existir dentro de poco. Algo que yo creo que nadie lo quería posible. Probablemente si yo me hubiera parado aquí hace un año y les hubiera dicho, dentro de un año las maras no van a existir, la gente tal vez no se hubiera reído por educación, pero en el fondo hubieran dicho, está loco. Pero ver ahora la realidad, que las maras han sido reducidas a una mínima expresión, las pandillas en general, han sido reducidas a una mínima expresión, y primero Dios vamos a alcanzar el punto en donde ya no existan en nuestro país. A pesar de que, increíblemente, mucho de la oposición que hemos tenido en el combate a las pandillas ha venido incluso de organismos internacionales que tratan de bloquear nuestro trabajo contra las pandillas. Y nosotros realmente, bueno, hace poco me comunicaban sobre una acción que quiere tomar la CIDH contra El Salvador por el combate a las pandillas, y yo me pregunto qué hizo la CIDH en los últimos 30 años cuando las pandillas estaban masacrando a nuestro pueblo. ¿Por qué nunca se pronunciaron a favor del pueblo salvadoreño honrado? Pero parecería que ahora que estamos logrando defender los derechos humanos del pueblo salvadoreño honrado, defender los derechos humanos de las personas cuyos derechos no deben estar restringidos, entonces ahora se pronuncian de que estamos violando los derechos humanos de ese pequeño, ínfimo porcentaje de salvadoreños cuyos derechos deben estar restringidos para que los demás puedan tener sus derechos humanos no restringidos. Y cuando uno habla de derechos humanos restringidos, hay gente que dice, pero ¿y por qué? Si son humanos todos, claro, pero los seres humanos tienen derechos restringidos cuando han cometido una falta. Por ejemplo, un preso no tiene derecho a votar. Es derecho humano votar, sí, pero no si está preso. Es derecho humano estar libre, ir a donde uno quiere, pero no si está preso. En Estados Unidos, por ejemplo, hay pena de muerte. Es decir, tenemos derecho a la vida, pero no si tiene pena de muerte. Los que tienen pena de muerte no tienen derecho a la vida. Aquí en El Salvador no tenemos pena de muerte. De hecho, ni siquiera tenemos cadena perpetua. Somos un país mucho más respetuoso de los derechos humanos de los delincuentes que la mayoría de países del primer mundo. Sin embargo, no vamos a poner jamás los derechos humanos de los delincuentes por encima de los derechos humanos de la gente honrada. Pero eso parece molestar a las organizaciones internacionales, que además son financiadas por países que sí violan los derechos humanos, tanto de sus delincuentes como de su gente honrada, al no protegerlos de los delincuentes.